Bien, entonces en este video vamos a explicar lo que el día de hoy teníamos que hacer en clases. Lamentablemente por el problema del internet no lo pudimos realizar. Bien, entonces voy a hacer primeramente una breve presentación de los aspectos que hemos visto y también de lo que tenían que hacer en la instalación, en la descarga primero y en la instalación de RStudio. Bien, para esto entonces vamos a colocar acá la, la presentación que ustedes ya están viendo ahí. Bien, entonces esta presentación, bueno, es acerca de la instalación de R y de RStudio, que ya también, bueno, en el caso de R ya lo hemos realizado. En el caso de RStudio también se ha explicado, pero de todas maneras rápidamente vamos a explicar en qué consiste. Hemos dicho, bueno, el día de ayer que hay una página, esta es la página oficial de R, del proyecto R para cálculo estadístico. También habíamos indicado, poco recordando que hay repositorios y trabajamos con repositorios de universidades conocidas. En este caso, mi persona trabaja con el repositorio de la Universidad de Sao Paulo. Aquí también nosotros podemos ver todo lo que está dentro de ese repositorio que nosotros hemos seleccionado. Hemos dicho que ahí están los paquetes, las librerías, los manuales, etcétera. También habíamos indicado que el lenguaje de programación de R tiene una gran cantidad de paquetes. En este momento tenemos más de 20.556 paquetes disponibles. Cada día se van insertando nueva paquetería dentro de los repositorios del lenguaje de programación de R, ¿no? Se tiene también, hemos dicho, manuales. Una gran mayoría de estos manuales están en inglés, pero también podemos acceder a manuales que están en español, ¿no? Aquí, como estamos viendo, tenemos esos manuales. Habíamos indicado que dentro de estos manuales, yo he compartido, por ejemplo, uno que me parece el más amigable para poder aprender el lenguaje de programación, que es el arte de programar en R, pero también tenemos eh, el documento que es base para, para iniciar el aprendizaje con este lenguaje de programación, que es una introducción a R, que es el documento base que todos utilizan cuando se inician en el aprendizaje de este lenguaje de programación. También tenemos R para principiantes, que es un buen documento, y gráficos estadísticos con R. Esos documentos entonces serían los documentos base para poder aprender. Pero también tenemos otros ya mucho más especializados en otros aspectos que uno después lo puede consultar. También hemos indicado que que tenemos los instaladores, están para los distintos sistemas operativos, tanto para Linux, Mac OS o Windows. También habíamos indicado que no es muy pesado, el R base son 79 megas aproximadamente. Se descarga eso en en este lugar, ¿no? En este lugar donde solamente tenemos, ahí está el subdirectorio base, donde está ahí la opción de instalar por la primera vez. Como habíamos indicado, ahí directamente la última versión que tenemos hoy en día es el R4.3.3 para Windows, que tiene 79 megas y para resolución 64 bits, que todos tenemos hoy en día. Bien, entonces aquí tenemos el instalador, una vez ya que se ha descargado. Y ahora lo que único que hacemos es ejecutar este instalador y le damos a aceptar en el idioma, lo colocamos español y vamos simplemente haciendo siguiente, 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 hasta que al final va a culminar la instalación, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, en la última parte dice completando la instalación y ha finalizado, finalizamos la instalación. Y bueno, entonces vamos a tener la primera vez que ingresemos. Aquí vamos a tener en el escritorio, va a aparecer este icono. Ingresamos a través de este icono y vamos a ver la consola. Es la primera ventana que va a aparecer con una información acerca de la versión, quienes lo han desarrollado la versión.
Y entonces nosotros podemos hacer uso del teclado, ¿no? Entonces el teclado es importante ahí, y tenemos una serie de maneras para poder utilizar el teclado. Por ejemplo, si nosotros queremos limpiar la consola, directamente podemos utilizar Control L, ¿no? Entonces, si podemos, si queremos hacer otra operación, ahí también tenemos todas las opciones para utilizar con control o con las flechas, combinando con las flechas que tenemos en el teclado. Bien, entonces también en la última parte, en el último menú del ERE, cuando nosotros abrimos tenemos los manuales en PDF, ¿no? Tenemos ahí una introducción en ERE, las referencias de ERE, unos manuales acerca de importar y exportar datos en el programa ERE. Bueno, y ahí tenemos entonces algunos otros manuales más, ¿no? Entonces, podemos nosotros tener una primera sesión, ¿no? Cuando abrimos un editor, ¿no? Entonces tenemos que abrir un script, un editor, y esta es la ventana que nosotros tenemos en el editor. Ustedes pueden ver acá, estamos colocando estos slides porque es necesario que lo coloquemos, porque ahí podemos colocar comentarios, de manera que cuando nosotros ejecutemos, el programa no va a considerar todo lo que esté escrito ahí, solamente todo lo que no, todo lo que esté escrito después de estos slides no lo va a considerar, lo considera como comentarios. Y solamente, por ejemplo, en esto que está escrito ahí en el editor, va a empezar a ejecutar desde donde dice license, ¿no? Y entonces nos va a dar la licencia, etcétera. Entonces, nosotros podemos colocar entonces comentarios en cada paso que nosotros, en cada corrida que nosotros tengamos del editor de ERE, ¿no? Donde hacemos el programita y que nosotros lo conocemos más con el nombre también de script, o podemos darle otro nombre. Entonces, eso es importante en el sistema de ayudas. Si nosotros nos vamos al sistema también de ayudas en ERE, en el menú de ayudas, vamos a ver acá también una información acerca de los manuales, ¿no? Que habíamos indicado. Aquí tenemos el manual, por ejemplo, una introducción a ERE. Es otra manera también de poder obtener documentos para poder aprender el lenguaje de programación. Aquí tenemos referencias también en relación a las librerías, etcétera. Entonces, el sistema de ayuda en ERE es bastante amigable, no solamente es por una vía, tenemos diferentes vías para poder obtener esta documentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, eh, cuando nosotros instalamos ERE, hay algunos paquetes que por default se instalan. Entonces, nosotros podemos ver cuando colocamos search con paréntesis abierto y cerrado, le vamos a pedir entonces a R que nos diga si los 9 objetos, que son los objetos que se tienen que haber instalado por default, nos muestre si verdaderamente han sido instalados. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, justamente ahí tenemos los 8, son, a ver, uno, dos, tres, son los 9 objetos que son los que son parte de la instalación del R base, ¿no? Eso es para saber que está completamente instalado el R base ahí con su paquetería. Entonces, estos paquetes nosotros ya no, por ejemplo, package stats, el package graphics o el dataset donde está toda la base de datos para poder trabajar con R, ya no los necesitamos instalar como lo tenemos que hacer con otros paquetes, porque estos se instalan por default en el momento que nosotros vamos a hacer la instalación del R. Entonces, acá igualmente nosotros tenemos el editor, entonces vamos a ir generando objetos, ¿no? Podemos ir generando objetos porque lo que hace el lenguaje de programación justamente es los comandos que nosotros tenemos van a actuar sobre los objetos de EDE, ¿no? Entonces, los objetos podemos nosotros generar objetos de diferentes formas. Por ejemplo, un objeto, el objeto uno estamos hablando de date.
Entonces, si nosotros colocamos date, nos va a generar un objeto de fecha, ¿no? Nos va a dar la fecha del día de hoy, con la hora, etcétera, en el momento que nosotros coloquemos y hagamos correr el objeto uno. Lo mismo en el objeto 2 estamos colocando una cadena de letras, mi primer encuentro con él, entre comillas, porque es algo literal y lo literal tiene que estar entre comillas. Entonces, ese es un objeto 2. El objeto 3, por ejemplo, simplemente estamos colocando true. Cuando nosotros hablamos de objetos que solamente tengan las dos opciones binarias, true o false, ¿no? Falso o verdadero, estamos hablando de objetos de tipo lógico, ¿no? Entonces, y así, como estos objetos, vamos a tener otros tipos de objetos más que nosotros podemos generar en una sesión en R, ¿no? Y para salir de R, de una sesión de R, nosotros tenemos también varias maneras, ¿no? Una opción es ir a archivo y colocar salir. Pero la otra opción también es colocar la función quit, paréntesis, o simplemente Q paréntesis abierto cerrado y directamente se va a cerrar la sesión, ¿no? Ahora, una cosa importante que podemos ver acá cuando nosotros estamos en archivo, dice cargar área de trabajo, guardar área de trabajo, cargar histórico, guardar histórico. ¿Eso qué significa? Que todo lo que nosotros hemos realizado en una sesión de tanto lo que nos hemos equivocado, después lo que hemos corregido, todos los comandos que nosotros hayamos utilizado se guardan, ¿no? Y si nosotros queremos que eso siga guardado, podemos darle la opción de cargar área de trabajo o cargar el histórico, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos entonces también, antes del salir de la sesión, podemos generar estos dos ficheros, ¿no? El uno que es RHistory y el otro RData, donde nos va a guardar el área de trabajo, ¿no? Y el histórico. Entonces, nosotros podemos guardar también ambas maneras de guardar todos los comandos con la función save.image y paréntesis abierto y cerrado, y eso también nos va a hacer, no va a ser nos va a hacer lo mismo, nos va a guardar tanto el área de trabajo donde hemos estado en esa sesión, pero también en esta sesión y también todo el histórico que ya hemos realizado, todos los comandos que hemos utilizado, los errores que nos ha aparecido en esa sesión, todo va a estar guardado ahí, ¿no? También una cosa importante, hay funciones que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, acá algunas funciones son, como estábamos viendo también una primera parte, citación para ver cómo vamos a citar, date, la fecha actual, los demos, las licencias, ayudas. LS es un aspecto importante porque nos va a listar cuáles son los objetos existentes en el área de trabajo. Los objetos ya hemos dicho que pueden ser vectores, pueden ser data frames, pueden ser listas, pueden ser también matrices, ¿no? Entonces aquí también nos está dando las funciones para poder salir de una sesión en el programa o cómo podemos guardar las áreas de trabajo. Hemos dicho que eso anteriormente con save.image podemos guardar. Cómo podemos ver el contenido del entorno de trabajo, si tenemos bases de datos, listas o paquetes, eso lo vamos a hacer con la función search, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a R. Ahora, si nosotros pasamos a RStudio, ¿no? El RStudio es, como habíamos indicado, y como también lo podemos ver ahí en Google, es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R. Que también este entorno de desarrollo integrado es utilizado también para el lenguaje de programación de Python, ¿no? Y este es dedicado a la computación, estadística, a la generación de gráficos. Incluye una consola, dice, un editor de sintaxis, ¿no? Donde van a estar los códigos que apoya la ejecución del código, así como herramientas para el trazado, la depuración y la gestión del espacio de trabajo. Entonces, la página oficial donde nosotros vamos a descargar el instalador es posit.com download. Ahí estamos viendo ahí, cuando nosotros colocamos el estudio en Google, lo primero que va a aparecer, la primera entrada va a ser justamente el lugar donde está alojado el, el programa, este entorno de desarrollo integrado. Vamos ahí y simplemente
vamos a entrar tenemos ahí a la ventana donde dice instalar R o instalar RStudio. Nosotros en realidad en una parte anterior ya hemos hecho la instalación de R. Entonces, lo único que tenemos que hacer es en acá instalar RStudio y para esto lo único que tenemos que hacer es irnos ahí, descargar el instalador que tiene 215.66 megas y vamos descargando, ¿no? Y cuando nosotros tengamos ya el instalador de RStudio descargado, vamos entonces ejecutando vamos instalando y simplemente como está ahí en las ventanas, tenemos que hacer siguiente, 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 lo mismo que hemos realizado en R. Ahí está instalando y al final va a aparecer, vamos a ir completando la instalación de RStudio y colocamos terminar. Entonces vamos a culminar la instalación de RStudio y entonces vamos a ver que en nuestra lista de aplicaciones va a aparecer RStudio. RStudio entonces empezamos a abrir y va a aparecer una ventana tal como ustedes están viendo en este momento. Vamos a tener las ventanas de RStudio, van a aparecer ahí 4 ventanas, dos en la parte derecha y otros dos en la parte izquierda. Y también vamos a ver en el estudio todo un menú, ¿no? Ahí tenemos File, Edit, Code, View, Plots, Sesión, etcétera. Y también tenemos unos iconos, una lista de iconos, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que observar acá son cada uno de los paneles. Inicialmente vamos a comenzar describiendo este primer panel que se encuentra en la parte superior izquierda, que sería el editor. Este es el editor, ¿no? Entonces, aquí fíjense, tiene un número 1. Cuando vayamos escribiendo acá en el editor, entonces va a aparecer la línea 2, la línea 3, la línea 4, etcétera. Todo va a estar, vamos a ver a través del número de línea también. Entonces, esto es simplemente para guiarnos en la codificación que vamos a hacer en el script, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos por ejemplo acá un script, sesión 1, otro script, sesión 2, y aquí tenemos un script que todavía no hemos escrito, por eso es que no tiene tampoco el nombre. Aquí también ustedes pueden ver un disquete, es justamente, aquí por ejemplo no tiene título este script, pero si yo coloco acá, hago un clic, va a aparecer la ventanita donde me va a pedir el nombre que yo quiera colocarle a ese script, ¿no? Entonces, eso es importante acá. Aquí también podemos ver en esta ventana el, eh, el ejecutable, ¿no? Entonces, a través del Room, nosotros vamos a hacer, una vez seleccionados determinadas líneas, ¿no? Con los comandos y los objetos, entonces vamos a hacer correr y vamos a tener la salida en la consola o dependiendo si, por ejemplo, fuera un gráfico, va a estar entonces acá en la otra ventana donde está plots, ¿no? Entonces eso va a depender de qué es lo que vamos a hacer correr. Entonces, acá eso es lo más importante en esta ventana, ¿no? Aquí también ustedes pueden fijarse, hay unos iconos, hay aquí, un cuadradito más grande, un cuadrito más pequeño. Eso es para que nosotros podamos ir jugando con las áreas. Podemos minimizar o podemos maximizar, ¿no? Entonces, no significa que al minimizar, evidentemente no se va a ver la ventana del editor, pero sigue ahí, solamente que estamos reduciéndolo su área al mínimo. Y cuando nosotros le damos clic en este cuadradito más grande, entonces lo va a ampliar, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos esta primera ventana. La segunda ventana que nosotros tenemos está en la parte de abajo, que sería la consola, ¿no? La consola. Aquí aparece lo mismo que aparece en R, pero una cosa importante, fíjense acá, dice, cuando nosotros estamos trabajando en RStudio y tenemos la consola, tiene que aparecer una versión de R. Aquí, por ejemplo, está trabajando este, eh, el RStudio, ¿no? El RStudio, el ambiente integrado de desarrollo, está trabajando con la versión 4.3.3, como nosotros podemos ver acá en la consola. Eso significa entonces que RStudio
está sincronizado con esta versión del ERE, del lenguaje de programación. Bueno, y eso lo vamos a ver posteriormente, cómo nosotros vamos a sincronizar, porque puede ser que tengamos varias versiones del ERE base, ¿no? Como habíamos dicho, cada 2 o 3 meses van apareciendo nuevas versiones. Entonces, la última también versión de RStudio nos pide ciertos requerimientos. Entonces, nos va a decir, por ejemplo, esta versión de RStudio solamente trabaja con la versión 4.32 o 4.33, etc. Entonces, eso tenemos que ver y entonces tenemos que sincronizar con esa versión que nos está pidiendo la versión de RStudio. RStudio, de la misma manera, va generándose cada vez nuevas versiones, ¿no? Entonces, eso también es importante. Las nuevas versiones tienen sus requerimientos, pero eso nosotros tenemos que sincronizarlo. Eso vamos a ver más rato ya cuando trabajemos con con las ventanas. Entonces, acá en la consola va a aparecer, como ya hemos visto también en R, van a aparecer las instrucciones y los resultados, ¿no? En dos colores, en rojo y en azul. Entonces vamos a poder ver los objetos, etcétera. Y en realidad todo lo que nosotros, todas las operaciones que nosotros realizamos, lo que escribimos acá en el editor, va a estar guardado en la consola. Y podemos acceder acá en la consola simplemente con la flecha hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y podemos ir haciendo correr nuevamente. Entonces, eso también es importante y eso también lo vamos a ver en la práctica. Aquí en la consola es importante el uso de la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo del teclado. Bien, ahora pasamos al panel que está en la parte superior derecha, donde está Environment, History, Conexiones y Tutorial. De ahí, en esta ventana, lo más importante es el Environment. En Environment van a estar listados todos los objetos que nosotros creemos cuando hagamos las corridas en nuestro script. Entonces, si nosotros hemos generado una matriz, va a aparecer acá. Si nosotros hemos generado un data frame, va a aparecer aquí en el ambiente de trabajo, ¿no? En este momento, environment is empty, entonces está vacío porque no hemos generado objetos, pero cuando vamos generando todos van a estar listados ahí, ¿no? Entonces, acá también, otro aspecto importante, tenemos que la opción de importar bases de datos. Ustedes pueden ver ahí, dice import dataset, ¿no? Entonces podemos importar rápidamente datos que están, por ejemplo, en Excel o que están en formato de texto o que están en formato eh, de CSV, de valores separados por comas. O finalmente también nos da la opción de que nosotros podamos importar ciertas bases de datos de otros programas estadísticos, como por ejemplo SPS, ¿no? Entonces, su extensión de su base de datos de SPSS es .sap. Entonces, si tenemos un archivo .sap de este programa, esa base de datos de SPS lo podemos importar. También podemos importar de SAS, ¿no? Los datos. SAS es un programa estadístico también muy importante que se utiliza mucho a nivel mundial. Y si nosotros tenemos igual una base de datos de este programa, lo podemos importar, ¿no? Entonces, también podemos importar la base de datos de otro programa que es Stata, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos también datos en ese programa, lo podemos importar directamente a través de esta opción que tenemos acá en el environment, que es Import Dataset, ¿no? Aquí tenemos también, como vamos a ver acá, cuando nosotros vayamos realizando y hagamos hacer correr varias líneas de códigos, vamos a ver que acá nuestro ambiente de trabajo se va llenando cada vez de más objetos. Toda corrida va a generar los objetos y por lo tanto esto se va a llenar. Entonces, en algún momento, si nosotros queremos limpiar toda esta ventana del ambiente de trabajo, entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí, fíjense, tenemos una especie de una escoba para limpiar. Entonces le damos clic y nos los va a limpiar todos los objetos que están acá en el ambiente de trabajo, ¿no? Aquí podemos ver otra ventanita, History. Entonces ahí va a aparecer todo lo que nosotros hayamos escrito en la sesión, se va a ir guardando acá, ¿no? En History. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una línea con instrucciones, con comandos y objetos,
y quiero hacer correr nuevamente, entonces lo puedo visualizar acá en la historia y lo puedo seleccionar y después va a aparecer eso cuando le doy Enter, igual acá con las flechitas hacia arriba y hacia abajo voy a ir viendo las líneas de corrida y entonces puedo, si una de ellas quiero hacerlas correr nuevamente, lo voy a seleccionar, lo doy Enter y eso va a aparecer acá en la consola y va a hacer la corrida, ¿no? Entonces, eso también es importante que podamos entender que todo lo que nosotros hacemos, especialmente sesiones muy largas de RStudio, todo está guardado, que podemos acceder nuevamente a cada una de las líneas, aunque nosotros hayamos borrado acá en el editor, ¿no? Porque digamos, muchas veces puede ser que nos hayamos equivocado y acá ya hemos corregido el editor. Ya no nos olvidemos que acá está todo el programa, pero completamente corregido, porque la idea también es que posteriormente nosotros utilicemos otra base de datos y automaticemos el proceso, hagamos correr una nueva base de datos con las mismas instrucciones de otra corrida, por lo tanto, acá no tiene que haber errores. Bien, eso sería la ventana de environment, ¿no? Bueno, aquí podemos ingresar al tutorial, podemos tener conexiones a base de datos, bueno, eso es un poco más, eh, ya después a más detalle lo podemos ver. Y ahora nos vamos a pasar a la última ventana, la ventanita que está en la parte inferior derecha, donde tenemos varias pestañas. Ustedes fíjense, tenemos File, Plots, Package, Help, Viewer, Presentation. Entonces acá nosotros también tenemos algunos iconos. Acá New Folder, bueno, eso si nosotros estamos en File, tenemos New Folder, también podemos acá borrar algún archivo, podemos renombrar, y aquí tenemos la opción More para, por ejemplo, definir una carpeta de trabajo. Acá, en este More es donde definimos la carpeta de trabajo. Hemos dicho también bueno, el primer día que es importante que nosotros sepamos cuál va a ser la carpeta de trabajo, donde van a estar tanto las bases de datos con las que nosotros vamos a tener una sesión en RStudio, pero también lo que genere RStudio, eso significa los resultados, los gráficos que genere RStudio, también van a estar en esta carpeta de trabajo. Entonces acá con File nosotros podemos ir, es lo mismo que podemos visualizar todo. Acá vamos a visualizar todas las carpetas que tenemos en nuestra portátil y vamos a seleccionar o vamos a generar una carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, o si ya tenemos generada la carpeta de trabajo, entonces aquí le vamos a seleccionar y vamos a decir que esa va a ser la carpeta de trabajo. Ustedes pueden ver aquí, si se ve un poco, dice C Curso FUB, sesión 1. Eso significa que la carpeta de trabajo donde está todo esto está justamente, esta es la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, nos está indicando ya cuál es la carpeta de trabajo. Entonces, acá nosotros podemos, en Files, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la carpeta de trabajo. Y dentro de esa carpeta de trabajo acá, tiene que estar una lista, un listado, bases de datos, gráficos, todo lo que nosotros vayamos trabajando en RStudio. Luego nos vamos a plots, ¿no? Vamos a ir a plots. En la pestañita plots, ¿qué es lo que va a aparecer? Si nosotros ejecutamos en el script, en el editor, comandos para poder generar gráficos, un gráfico de barras, un gráfico de torta, cualquier tipo de gráfico, va a aparecer entonces en la ventana plots. Y en la ventana plots, cuando aparece el gráfico, igual lo mismo que en R base, vamos a tener opciones de guardar esos gráficos con diferentes tipos, ¿no? Con diferentes extensiones. Puede ser como JPG, como TIFF, o como PDF, o como también, hay otras versiones otras maneras para poder guardar estos gráficos. Entonces acá vamos a tener esa opción de guardar los gráficos. Una cosa importante acá en Plots que a diferencia de RBase, acá vamos a poder ver si nosotros hemos generado 8 gráficos en una corrida de un script, vamos a ver los 8 gráficos, porque acá en Plots van a aparecer las flechitas. Yo puedo ir hacia adelante, hacia atrás, viendo los gráficos y también seleccionando uno de ellos para poder guardar o lo puedo guardar todos.
Luego tenemos acá la ventanita, la pestaña de Package en esta ventana. Y esta ventana nos sirve a nosotros, uno, para listar qué paquetes tenemos instalados nosotros en RStudio, ¿no? Y que están disponibles para que los podamos utilizar en el script, ¿no? Cuando nosotros tengamos las líneas de códigos. Y también acá vamos a ver una cosa importante. En Package nosotros tenemos la posibilidad de instalar directamente cualquier otro paquete que podamos requerir, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos el nombre del paquete, que tiene una cierta aplicación en algún área del conocimiento con el lenguaje de programación de R, entonces vamos aquí a paquetes y lo vamos a instalar directamente, ¿no? Claro que para eso tenemos que tener conexión con Internet. Bueno, aquí tenemos la ayuda. En la ayuda nosotros podemos poner ahí el nombre de cualquier palabra, de cualquier comando que nosotros no sepamos qué hace realmente, o algún documento, alguna base de datos que tengamos el nombre de la base de datos, los datos, pero no sabemos cómo se han obtenido esas bases de datos. Entonces podemos colocar el nombre de la base de datos en Help y nos va a dar una idea, nos va a dar documentación, toda la ayuda necesaria para que podamos tener una idea acerca de de dónde se han obtenido esos datos, ¿no? ¿Qué tipo de datos son, ¿no? Porque eso es importante también en una base de datos, saber cómo se ha obtenido, qué significa esas variables que nosotros tenemos, especialmente en los data frame, donde hemos dicho que las filas corresponden a los individuos, a los elementos muestrales y las columnas representan las variables. Entonces aquí tenemos la ayuda, ¿no? Entonces, eso sería lo más importante que nosotros tenemos que ver inicialmente en RStudio, ¿no? En este ambiente integrado de desarrollo. Entonces, son 4 paneles. Estos paneles son movibles, son movibles. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, acá yo tengo, por ejemplo, el editor está en la parte superior izquierda, luego debajo está la consola, y si nos vamos a la derecha está el ambiente de environment en la parte superior y en la parte inferior están todas las pestañas de file, plots, etcétera. Pero yo lo puedo modificar si quiero, lo puedo llevar, los que están abajo, lo puedo llevar arriba, o puedo cambiar, puedo colocar, por ejemplo, este que está donde está FilePlot, puedo colocarlo en el lugar donde está el editor, entonces eso también se puede modificar. Bueno, eso va a depender también de cómo uno quiera trabajar, ¿no? También ustedes pueden ver las letras que nosotros tenemos acá en el estudio. El tamaño de esas letras también nosotros podemos modificarlo, podemos hacerlo más grande, más pequeño. Podemos ver, por ejemplo, el fondo, si queremos que sea el fondo blanco, fondo oscuro. Queremos que las letras tengan más colores, para poder comprender mejor las funcionalidades de los comandos, etcétera. Nosotros podemos modificar varias cosas en el estudio, en el ambiente integrado de desarrollo. Bien, entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos, hemos dicho, las sesiones. Esta es el lugar donde nosotros escribimos los comandos, este es el editor. Entonces, hemos indicado nosotros que con esta opción podemos guardar y darle un nombre. Por ejemplo, acá no tiene nombre el script. Entonces, acá podemos darle un clic y darle un nombre, ¿no? Aquí ya tiene aquí tenemos otro script, el sesión 2. Entonces acá podemos darle y colocarle un nombre, ¿no? Aquí también, cuando nosotros ya tenemos escritas las instrucciones, acá, los códigos, entonces podemos hacer correr estos códigos. Aquí tenemos las ventanitas, podemos ir hacia arriba, hacia abajo. Entonces, esta es la ventana donde vamos a tener el script, todo el programita en el lenguaje de programación de él. Bien, luego tenemos la consola. Hemos dicho la consola, acá va a aparecer, fíjense, este es el prompt. Eso significa que acá está disponible para que nosotros podamos dar instrucciones y pueda aparecer las salidas también, ¿no? Entonces aquí aparece una cosa importante, la carpeta de trabajo, ¿no? La dirección, fíjense, C, curso FUB, sesión 1. Entonces, esa es la carpeta donde tienen que estar los datos con los que vamos a trabajar, pero también todo lo que se va a generar se va a exportar allí a esa carpeta de trabajo. Entonces, esta es la ventana de la consola.
esta es la ventana del ambiente de trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos tres objetos que ya se han creado, objeto uno, objeto 2, objeto 3, con la corrida que hemos realizado. Y entonces, acá tenemos entonces también la opción de importar bases de datos, acá, ¿no? Acá le damos, ya va a aparecer, se va a desplegar esta pestañita y nos va a decir qué tipo de datos, si son en Excel, TXT, datos separados por comas, o si son datos que vienen de SAS, de SPS, etcétera. Entonces, acá lo vamos a poder visualizar, ¿no? También hemos dicho esta escobita que ustedes pueden ver, sirve para limpiar todos estos objetos. Entonces, cuando ya tengamos cuando esté lleno el ambiente de trabajo, el environment, y nosotros ya nos está generando una serie de confusiones y para ordenar, ¿no? Lo que estamos generando, podemos limpiar y nuevamente hacer la corrida, ir ordenando lo que se va generando ahí en el programa. Bien, y finalmente esto hemos indicado, es posiblemente la ventanita más múltiple porque tiene varias pestañas, File, Plots, Package, Help, Viewer, y aquí entonces tenemos que en File lo más importante es que nosotros tenemos que establecer cuál es la carpeta de trabajo para una sesión, para la sesión que vamos a tener en él, ¿no? Entonces, acá, si ustedes se fijan, ¿dónde va a estar la carpeta? Acá, por ejemplo, esta es la carpeta de trabajo, C, curso FUP, sesión uno, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener ahí las sesiones en una carpeta y además bien ordenadas, sesión uno, sesión 2, sesión 3, o podemos darle clase uno, clase 2, clase 3, dependiendo de cómo queramos organizar nuestras sesiones de trabajo en él. Bueno, aquí también tenemos, podemos borrar algunos archivos, podemos cambiar el nombre, y aquí que dice More, nos permite hacer una serie de otros procedimientos con las carpetas. Como lo más importante aquí posiblemente es que esto nos permite establecer la carpeta de trabajo, ¿no? Luego tenemos plots donde van a aparecer las ventanas, los gráficos, aquí podemos instalar paquetes, tenemos la ayuda, etcétera. Entonces, todo eso tenemos en esta ventana. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gráfico, si hubiéramos generado un gráfico, un histograma, por ejemplo, entonces eso va a aparecer donde, aquí, fíjense, qué pestaña está activada, plots, justamente aquí tenemos, ¿no? Y entonces, acá, ¿qué herramientas tenemos? Tenemos Zoom, podemos verlo toda la pantalla, este gráfico, o podemos exportar directamente acá como JPG, como TIFF, etcétera. O podemos también eliminar ese gráfico, o podemos eliminar con lo mismo, con esta escobita, todos los gráficos, ¿no? Entonces tenemos todas las funciones. Y aquí una cosa importante, habíamos indicado que a diferencia de en RStudio nosotros si generamos, por ejemplo, 8 gráficos, los 8 los podemos visualizar uno por uno. Acá tenemos justamente las flechitas, fíjense, acá hay uno solo, por eso es que no está activado esta otra flechita a la izquierda. Pero si tenemos varios, podemos ir podemos ir recorriendo con las flechitas y viendo los gráficos que nosotros hemos generado en esa sesión, ¿no? Bien, también en Package, dentro del mismo panel, tenemos ahí, fíjense, una serie de librerías en orden alfabético, ¿no? Aquí aparece, en mi caso, varios, porque yo los he instalado ya previamente con los trabajos. Por ejemplo, aquí tenemos Agricolae, que es el que utilizamos más en agronomía, donde están todos los procedimientos estadísticos para la investigación agrícola, ¿no? Pero también hay otros que también los he instalado. Aquí tenemos también uno que es para diseños experimentales, ¿no? Entonces, vamos a tener todo el listado de los paquetes que nosotros ya hemos instalado en el estudio. Entonces, cuando nosotros ejecutemos alguno de estos paquetes, entonces también acá va a aparecer con un clic, vamos a ver que el paquete se está utilizando, ¿no? Cuando colocamos nosotros library, por ejemplo, si pongo library Agricolae y ejecuto, entonces aquí va a aparecer un clic indicando que esa librería se está utilizando en la sesión de trabajo. Y cuando está vacío, como estamos viendo en este momento,
no se está utilizando, ¿no? Se está utilizando otras librerías, pero no las que estamos visualizando ahí. Otra cosa importante, aquí tenemos que instalar, nosotros bueno, yo había indicado que si yo conozco una librería que tiene una aplicación en mi área de conocimiento en el Internet o en algún artículo científico, puedo instalarlo acá, sabiendo el nombre. Simplemente voy a instalar, coloco el nombre y me lo va a instalar el paquete y voy a tener disponible todas las funciones que tiene este paquete, ¿no? Voy a tener su manual, sus viñetas, etcétera. Bien, pero también una cosa importante, fíjense, los paquetes, tiene acá el nombre del paquete, por ejemplo, Agricolae, la descripción del paquete, y una cosa importante, los paquetes también tienen versiones. Esta es la versión 1.21, ¿no? Pero hoy en día posiblemente esa ya no, mejor dicho, es la 1.3 guión 5, pero hoy en día posiblemente ya hay otra versión de la librería agrícola y ya no está en 1.35. Entonces, si yo quiero tener la última versión de mi librería Agricolae, tengo que ir acá y seleccionar Agricolae y darle update. Eso significa quiero que me actualice mi librería Agricolae. Entonces, a través del Internet va a ir buscando si hay una nueva versión de la librería Agricolae, ¿no? Entonces, si hay una nueva versión, inmediatamente lo va a instalar esa nueva versión, me lo va a actualizar la librería Agricolae para que yo pueda tener la última versión. Bien, también como hemos indicado, hay algunas librerías, hemos dicho que hay librerías que por default, hay 9 librerías que por default se instalan cuando nosotros instalamos ERE. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, el ERE base, ¿no? Que se instala, el dataset. Tenemos un conjunto de base de datos que tiene ERE base para que nosotros podamos trabajar, podamos ir haciendo ciertas corridas para practicar, para aprender. Entonces, eso está disponible. También tenemos el paquete de gráficos para poder generar los gráficos básicos, el gráfico la librería de colores. Entonces, todo lo básico que es indispensable para una sesión, estén ahí, como ustedes pueden ver, está disponible en este momento, se está utilizando, ¿no? Por eso es que está cliqueado acá, ¿no? Aquí tenemos clic en base, clic en dataset, clic en graphics. Entonces, esos por default siempre van a estar cliqueados, ¿no? Porque son los base, las paqueterías por default del lenguaje de programación de ERE. Bien, y acá, bueno, la pestaña Help, ¿no? De la ventana, tenemos nosotros ahí entonces otra manera de poder acceder a toda la ayuda disponible en ERE, ¿no? Entonces aquí tenemos los manuales, las referencias, misceláneas, etcétera, que podemos ir obteniendo, ¿no? Entonces, una cosa importante en el estudio es que nosotros podemos ir utilizando control y diferentes combinaciones para, por ejemplo, mostrar gráficos. Si yo tengo gráficos y quiero ir directamente a los gráficos, entonces coloco control y 7 y el número 7 y directamente me va a llevar hacia los gráficos. Si yo coloco control 8, directamente me va a mostrar qué paquetes tengo disponibles, ¿no? Si yo coloco control 4, me va a mostrar con qué datos estoy trabajando. Si yo coloco control 3, me va a mostrar cuál es el espacio, cuál es la carpeta de trabajo que está definida para esa sesión en ERE, ¿no? Entonces, acá nosotros habíamos indicado que dentro de ERE, dentro de una sesión de ERE, es importante que nosotros podamos establecer la carpeta, el directorio de trabajo. Entonces, yo voy buscando acá, ¿no? Fíjense, es como estar ahí en la portátil, en mi unidad C, voy viendo mis carpetas, mis carpetas o directorios, subdirectorios, y voy viendo dónde voy a establecer la carpeta de trabajo. Entonces, una vez, por ejemplo, que yo voy a hacer curso FUF, sesión 1, y digo, esta va a ser mi carpeta de trabajo, sesión 1, ¿no? Que está ahí, y que yo estoy visualizando que dentro de sesión 1 están estos elementos. Entonces, tengo que ir acá, donde dice set as,
Set as working directory. Entonces, establecer esta carpeta sesión 1 como la carpeta de trabajo. Entonces, ya me lo va establecer, ¿no? Esta carpeta. Y aquí también, cuando yo digo go to working directory, entonces directamente va a ir a la carpeta, si es que no estuviéramos ahí, va a ir a la carpeta donde están aquí tiene que estar la base de datos, aquí van a aparecer los scripts, varios scripts que podemos tener en esta carpeta de trabajo, ¿no? Entonces podemos sincronizar también eso, ¿no? Bien, eso después lo vamos a ver, pero eso, lo más importante acá es el directorio de trabajo, ¿no? Si nosotros queremos instalar paquetes, fíjense acá, instalar. Podemos instalar del repositorio general de ERE, o si queremos, podemos ir acá a configurar el repositorio. Podemos ir a ver el listado de repositorios. Y si nosotros, por ejemplo, hemos indicado que estamos utilizando el repositorio de la Universidad de Sao Paulo, entonces acá lo podemos seleccionar, ¿no? Acá lo que tenemos que colocar es el nombre de la librería del paquete que queremos que se instale. Si son, si no es un paquete y si son 2, 3, 4, 5 paquetes que queremos instalar simultáneamente, entonces simplemente tenemos que separar por una coma, ¿no? Entonces voy a poner el primer paquete, coma, el segundo paquete, coma, el tercer paquete, coma y el cuarto paquete. Y entonces, cuando yo instale acá, ¿no? Coloque instalar, entonces los cuatro paquetes van a instalarse simultáneamente, ¿no? Eso va a depender también de la velocidad del internet para que esa instalación sea más rápida, un poco más lenta, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir instalando los paquetes en nuestro RStudio. Entonces, cuando ya tenemos eh, los, el ERE instalado ahí, ¿no? También nosotros podemos ver las bases de datos. Habíamos dicho que podemos ver los datasets que están disponibles para que nosotros podamos practicar ERE. Entonces, si yo coloco en el editor o en la consola data paréntesis abierto cerrado, va a aparecer este listado. Este es el listado de algunos de las bases de datos que están disponibles para que nosotros podamos trabajar. Muchos de los manuales de ERE, cuando hacen muestran una serie de procedimientos, códigos de programación en ERE, utilizan muchas de estas bases de datos que están disponibles en ERE. Esto por default está ya ahí almacenado. Entonces, por ejemplo, acá BOD, ¿no? Aquí nos está indicando una descripción. Son bases de datos acerca de la demanda de oxígeno bioquímico, ¿no? Acá tenemos CO2, es una base de datos que está relacionado con la absorción de dióxido de carbono y así sucesivamente vamos a tener los nombres de la base de datos y acá vamos a tener una descripción. Aquí, por ejemplo, tenemos Orange, entonces acá tenemos el crecimiento de los árboles de naranja. Entonces tenemos base de datos, aquí tenemos Plant Grow, resultados acerca del crecimiento de las plantas. Entonces nos va a dar una idea acerca de la base de datos de qué se refiere. Ahora, si nosotros quisiéramos tener una información más detallada, no solamente, por ejemplo, acá, no solamente acá, por ejemplo, en CO2, que es una base de datos que está disponible, no solamente saber que se refiere a la absorción de dióxido de carbono, ¿no? En pastos, sino también quiero saber información más detallada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo colocar en la ayuda el nombre de la base de datos. Colocamos el nombre de la base de datos y nos va a mostrar el documento de esa base de datos describiendo cada una de las variables, pero además cómo se han obtenido esos datos, ¿no? Entonces, eso lo podemos tener ahí. Pero también otra cosa importante, cada paquete tiene también bases de datos, pero eso no significa que todos los paquetes necesariamente tienen que tener base de datos. Hay algunos paquetes que no tienen base de datos. Hay algunos que tienen solamente
algunos paquetes que tienen tres, cuatro bases de datos, pero hay otros paquetes que tienen una gran cantidad de bases de datos. Por ejemplo, si vemos ahí la base de datos en el paquete Agricolae, en la librería Agricolae, entonces podemos ver una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, y aquí aparece el nombre y también una descripción de la base de datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos cotton, datos de algodón, disease, enfermedades, aquí tenemos un archivo de frijol, del cultivo de frijol, etcétera. Entonces, va a estar acá una descripción de los datos de cada una de las librerías. La mayoría de las librerías tienen base de datos, ¿no? Pero no todas las librerías van a tener. Hay algunas que no tienen bases de datos, ¿no? Bien, también si yo estoy trabajando con un paquete específico que sé que es de mi área de conocimiento, como en este caso Agricolae, ¿no? Como Agricolae puede ser otros paquetes que se utilicen mucho en ingeniería civil o en economía o en otra área del conocimiento y que yo haya encontrado en alguna revisión de alguna literatura y quisiera hacer la prueba con esa librería, quisiera utilizarla, entonces podemos ir a ver, podemos ver más información acerca de la librería, una descripción. Y eso también va a estar en Project R, una descripción de la librería. Entonces aquí, por ejemplo, de la librería agrícola nos está dando una descripción quién lo ha generado, esa librería, qué otras librerías requiere una librería. Eso también es importante. Una librería muchas veces para que pueda correr requiere adicionalmente que otras librerías estén también instaladas, no solamente esa librería. Por eso es que eso lo podemos ver en la documentación de cada una de las librerías. Entonces, aquí también hay una descripción, está diciendo originalmente dónde se ha generado esta librería de análisis, de análisis estadístico para la investigación agrícola y podemos ver, por ejemplo, ahí que eso se ha generado en la Universidad de, de Ingeniería en el Perú, ¿no? Entonces ahí nos está dando una idea acerca de esa librería específicamente. Quién, dónde, cómo se ha desarrollado la librería, ¿no? La librería se ha desarrollado, por ejemplo, esta versión, la 135, es del 2021. Hemos dicho, fíjense, estamos en el 2024 y seguro que hoy en día tenemos otra versión de esta librería. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar la librería en el momento que nosotros lo queramos utilizar. Bien, ahí tenemos también algunas funciones para que nosotros podamos ver. Por ejemplo, hemos dicho data, paréntesis, paréntesis, para ver toda la base de datos existente. Install package, para instalar un paquete, si queremos instalarlo no directamente, sino con código, ¿no? Porque también podemos hacer muchas cosas que lo hacemos ahí con las pestañas, lo podemos hacer con código, ¿no? El library, paréntesis, paréntesis, nos va a dar qué paquetes están ya instalados en nuestro RStudio, ¿no? Bueno, y ahí tenemos entonces, bueno, y este otro, update.package. Si nosotros hacemos correr esto, ¿qué es lo que va a hacer? Nos lo va a ir actualizando todos los paquetes y eso va a tardar, dependiendo de cuántos paquetes lo tengamos nosotros en nuestro RStudio, eso puede tardar bastante tiempo. Bien, entonces, eso es lo que tendríamos en relación a esta presentación. Entonces, este va a ser un primer video que vamos a tener y luego vamos a entrar con el segundo video.